De esto se habla. Conducción, Mauricio Bustamante y Rocío Montes. Una producción de Prisa Media. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a De Esto Se Habla. Gracias por acompañarnos en este proyecto que hemos estado realizando con el diario El País Chile, con Radio ADN, para comentar, para conversar respecto de los temas relevantes en nuestro país y en el mundo. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien. Y tenemos hoy día el gusto, el placer de estar con Katia Araujo, psicóloga, socióloga, directora del Instituto Milenio Azor de Autoridad y Regulación Social y profesora titular de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Katia? Muy bien, encantada de estar acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que no te gusta mucho, te han presentado muchas veces como la persona que desde la academia vio venir el estallido social, de alguna forma lo anticipó con tus escritos, con tus análisis. Y desde esa base, ¿qué es lo que debiéramos ver venir en el Chile de hoy? Es muy difícil porque en realidad yo creo que es una manera de decirlo. Creo que efectivamente los trabajos anunciaban que había un grado de irritación en la sociedad, un grado de agobio, etcétera, que anuncia sin una elaboración política y una conducción política que anuncia que por algún lado eso tiene que resolverse. Lo que yo creo es que esa conducción política y esa elaboración política de esos procesos, que son procesos de 30, 40 años, no es hoy. Creo que siempre hay que recordar que cuando hablamos de hoy estamos hablando en realidad de procesos de largo dato. El problema es que yo creo que todavía no han logrado ser elaborados políticamente, conducidos políticamente, porque creo que todavía la clase política, los partidos políticos y el sistema político institucional no ha encontrado las claves para responder. Yo creo que una clave que sería importante tomar en cuenta es eso que estoy diciendo, que mientras que uno siga respondiendo a demandas y no responda a las consecuencias de los procesos sociales, no estás dando curso a lo que está ocurriendo. En ese punto, por ejemplo, yo sé que eso puede sonar extraño, porque el presidente Boric y el presidente electo Kast son de signos políticos muy distintos, pero si uno lo mira como lo miro yo, que soy una socióloga, una estudiosa de los procesos sociales, no soy una política, ni soy una analista política, ni soy una cientista política, miro los procesos sociales y en el último tiempo miro desde la perspectiva de la sociedad, la relación entre la sociedad y la política, para pensar esta dimensión también. Cuando yo miro este proceso, yo no veo cuál es la gran diferencia entre las razones que llevaron a la elección del presidente Boric con las razones que han estado jugándose en esta última elección. O sea, hay cierta coherencia que no te sorprende, incluso tratándose de dos personas como Boric y Kast, que son políticamente tan distintos. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no digo que no hayan diferencias y creo que hay diferencias importantes que se han marcado en los procesos, pero hay algo que es común. En primer lugar, el enorme deseo de cambio. Sí. La idea de cambio estuvo en el corazón de las campañas en las cuales salió vencedor el presidente Boric y la coalición que lo acompañó. Y esta cuestión del cambio ha estado extremadamente presente y muy presente en esta campaña. No solamente con el presidente electo Kast, que como sabemos reúne votos que en primera vuelta eran de otros candidatos, sino en estas candidaturas sorpresa, entre comillas, como son la candidatura de Kaiser o la candidatura de Parisi, que por segunda vez ocurre. En todos esos casos hay esta idea de que va a haber un verdadero cambio. ¿Pero un cambio de qué? Y yo creo que esa es una gran pregunta. Déjame solamente, Mauricio, terminar. Sí. Yo puedo volver al cambio de qué, pero creo que terminar con las cosas que yo veo como similares. Una, la idea de cambio. La segunda cosa es esta idea antipolítica, porque por más que sea un político antiguo, hay una idea de que hayan nuevos. Y lo tercero es el castigo moral. Hay una cosa de castigo moral muy fuerte respecto a los otros. Yo creo que eso no hay demasiadas diferencias entre un proceso y otro. Entonces, yo diría, castigo al gobierno que está ejerciendo. Sí, un castigo
a lo que ha ocurrido, a que no son una idea de que vengan nuevos, tratemos con unos nuevos, porque hay mucho desencanto y mucha decepción y un castigo muy, también así como muy también emocional, etcétera. Pero yo, en ese sentido, y podría decir algunas cosas más, pero yo creo que es importante como pensar, hay por supuesto un cambio de signo político, pero en términos del ciclo social, en el sentido de la relación de la sociedad con la política, yo no veo tantos cambios. Yo no veo tantas diferencias en el Katia, sentido de demandas súper específicas, E etc. incluso si uno piensa, perdón, lo que tú estás describiendo, uno se puede ir fácilmente a la campaña del 99-2000, donde también había deseo de cambio, ¿cierto? Por eso se explica, ¿cierto?, el casi triunfo de Joaquín Lavín, ¿no? Del cosismo, de la antipolítica. Hay elementos que son muy antiguos. Son un proceso. El punto principal es que ese proceso estaba contenido en un determinado momento por la política institucional, ¿no? Contenido, encauzado, y ahora cada vez menos. Entonces ahora tenemos un encauzamiento, una capacidad de encauzamiento cada vez menor. Pero sí que molesta a la gente, o sea, tu análisis, Sí. Tú escribías que hace 6 años, para el estallido social, la molestia de la gente se transformó en enojo y ese enojo de pronto se transformó en rabia. Sí. ¿Eso subsiste? Sí. Sí. La idea del cambio, para volver Sí. a la pregunta, Mauricio, y no ser descortés contigo, las personas necesitan un cambio y quieren un cambio, me parece, y ese cambio está ligado a varias cuestiones. Una tiene que ver con grados muy altos de agobio. Yo publiqué recién en un libro que se llama El circuito del desapego, Sí. en el que trato de reunir estas reflexiones en una tesis general de lo que ha pasado en el país en estas décadas. Y entonces, este cambio es un poco está ligado con que cambie algo para que mi agobio se resuelva. Y mi agobio tiene que ver con que tengo que trabajar demasiado, porque tengo demasiadas presiones, porque tengo una falta de sentido respecto hacia dónde vamos y cuál es el futuro. Hay mucho agobio en términos del tiempo que no me alcanza, de las exigencias que siento de las instituciones, del tipo de sujeto que tengo que ser para ser un sujeto digno en esta sociedad, mucho agobio. Entonces tú quieres un cambio que te cambie esa cuestión de agobio, que es muy importante. Y hay respuesta desde la clase política porque se le planteó a Boric en su momento, se le plantea hoy a José Antonio Kast con algunas de las imágenes que aquí nos rodean, porque hoy día los temas son la seguridad ciudadana, los temas son la inmigración irregular, son temas distintos a los que teníamos hace 6 años. Sí, pero el agobio también es por eso, el agobio también viene en el sentido de que tú estás agobiado por todo eso, que son razones económicas, pero también estás agobiado porque es muy insegura la ciudad, porque, tienes muchas razones para el agobio. Lo que pasa es que como ciudadano, tú y yo tenemos muchas demandas que son muy diferentes, pero las demandas que son muy diferentes, por ejemplo, que mejore la salud, que sea mejor mi sueldo, que no me hagan trabajar de esta manera, que pare la delincuencia, que yo pueda salir más, etc. Tenemos muchas demandas. Pero hay una jerarquía de demandas que se va produciendo en el espacio público. El espacio público trabaja una conversación en que te jerarquiza algunas de esas demandas. Esa demanda no te hace dejar de existir el resto. Esa demanda se pone primero porque la conversación pública es la que está más presente y los medios de comunicación ayudan a que esas demandas estén más presentes en el espacio público, les dan forma, los discursos políticos aportan porque están discutiendo en el espacio público, los actores políticos participan en esa construcción. Pero eso no quita lo que está abajo. Entonces, el problema es cuando tú crees que ganaste por estas demandas y estas demandas son las demandas verdaderas. Hay un cúmulo de otras demandas. Es más complejo. Es mucho más complejo, Sí. por un lado, y no es solamente agobio, es también grado de desencanto muy grande. El país y las personas tienen grados de mucho desencanto, por lo cual el problema no es si es derecha o izquierda, sino es el rechazo al sistema político institucional en general, que es lo más peligroso que hay y que es lo que nosotros probablemente vamos a seguir viendo, que es que vayan creciendo fuerzas que son fuerzas que ponen un poco más en
tensión a la institucionalidad política tal ¿Fuerzas como las populistas, básicamente? O sea, todo este desapego es caldo de cultivo para el populismo, para líderes populistas. La palabra populista es como Bien amplia, muy disputada, sí. muy amplia y a veces está mal utilizada. Yo creo que hace el país, o sea, yo lo diría así en general, hace más proclive a que soluciones o propuestas que no necesariamente tengan el camino que es el camino más institucionalista, etcétera, tengan espacios. Y eso da mucho lugar, y que es una pena, pero es así, a que al final la disputa política en las elecciones, lo más premiado sea la demagogia, ¿no? ¿Y el autoritarismo quizás? El autoritarismo en este caso, porque en este caso, como tú elevas la demanda de seguridad ciudadana, como tú elevas la demanda o la problemática sobre la migración desde una manera en que se liga con desorden, etcétera, tú necesitas a alguien que lo resuelva. Y una cosa que los estudios han mostrado, yo estudio autoridad hace mucho tiempo, es que el país tiene un índice de autoritarismo moderado, pero lo tiene, y las personas tienen una convicción, rechazan el autoritarismo cuando está dirigido a ellas, pero están convencidas de que solo si eres autoritario vas a poder hacer las cosas. Y es más, confunden autoridad con autoritarismo. Entonces, la cuestión del autoritarismo está ligada a la construcción de estas demandas en este momento. Pero esa demanda de autoritarismo, o sea, esa como aceptación del autoritarismo, no hay que equivocarse. Está ligada a la promesa de resolver el problema de la delincuencia, crimen organizado y migración, que son cosas que tienen que ver con el orden. Ahí está fijada esa articulación, pero no tiene nada que ver con que se metan con mi vida privada, porque hasta nuevo aviso, el país, que era un país muy conservador en un determinado momento, se modernizó increíblemente en este tiempo y unas fórmulas autoritarias conservadoras no tiene ningún eco, me parece, en un país como el que tenemos hoy. A propósito de esas promesas, porque estamos conversando en el mes de enero, todavía José Antonio Kast no anuncia su gabinete, su grupo de colaboradores más estrechos, pero sí ha hecho una serie de promesas que las hizo en campaña y las ha vuelto a repetir ya como mandatario electo antes de asumir el 11 de marzo. ¿Existe el riesgo de incumplir esas promesas, de generar sobreexpectativas? Que también decepciones. ¿De que eventualmente también decepcione? Hay dos maneras de responder, creo. Una es, si uno mira, por ejemplo, algunas cosas que se han prometido para, en el caso de seguridad pública, lucha contra la delincuencia, etcétera, si uno mira lo que dicen todos los expertos, no importa de qué lugar sean, son bastante inviables. O sea, son inviables porque los expertos, la gente que ha trabajado, estudia sobre esto, muestra que es muy difícil hacer eso de la manera o en que lo proponen o en los plazos que lo proponen. Es una manera de responder, que sería más articulando las promesas políticas con lo que uno sabe más por los campos en los que uno trabaja, sí, claro, digamos, con lo que las ciencias sociales aportan o las ciencias en general aportan. La otra manera, y entonces es difícil, la otra manera de tomarlo es que cuando he discutido esta cosa del circuito del desapego, uno de los componentes de ese circuito, que son 4, uno es el desencanto. Y el desencanto es muy complicado, porque el desencanto no es solamente un problema para el presidente entrante respecto al sostén que pueda tener más adelante, a cuánto pueda recibir apoyo o no recibir apoyo, sino que va destruyendo la confianza en las instituciones y va destruyendo la confianza en la política institucional. Entonces estamos en un problema muy complicado, que es, para ganar elecciones, yo uso la demagogia, uso cualquier promesa, voy aumentando, porque es una lucha de varios, entonces todos van aumentando la magnitud de sus promesas, que necesariamente van a ser desencantadas, porque una cosa es ser un candidato y otra cosa es gobernar un país que es un país que está en un proceso de cambio muy importante y con tensiones bastante fuertes sociales, societales, internas, y con
muy poca disposición a tener adhesiones permanentes, con muy poca disposición a implicaciones. Y entonces elevar la desconfianza es básicamente debilitar un lazo social que ya tiene bastante grados de erosión. Entonces, a mí, que estoy del lado de la sociedad pensando en esto, lo que más me preocupa, o no es lo que más me preocupa, pero unas cosas que más me preocupa es esta lógicas y dinámicas de la política que hacen de las promesas falsas su arma principal, o las promesas exageradas su arma principal, y que luego están destinadas a fracasar, y van a fracasar no solo quizá porque lo quieran hacer, lo puedan hacer, sino por las dificultades concretas, ¿no?, de hacerlo, y en segundo lugar, porque las expectativas de la población son altas, más allá de esas promesas. Son Claro. muy altas, porque hay unas expectativas que no son realistas de la población también, porque hay cosas que no se van a resolver realmente en 2 meses, ni en 2 años, ni en 3, ¿no? Katia, ¿qué está pasando con las tensiones de la sociedad? Son energías, ¿cierto?, que tienen que estar en alguna parte. ¿Dónde están esas tensiones? ¿Dentro de las casas? ¿O la vislumbramos en la violencia que uno pueda ver en distintas situaciones de la vida social chilena? ¿Dónde está esas 4 causales del desapego que tú llamas? Esta rabia. La desmesura y el agobio, el desencanto, la irritación es la tercera, que tiene que ver con estas formas muy irritadas relacionales, y luego el desapego. Están a todos los niveles de la sociedad, y uno lo puede ver a nivel de lo que pasa en las casas y de lo que y las familias sufren, como se pueden ver en instituciones como la escuela, o en la relación entre la familia y la escuela, por ejemplo. Se pueden ver en las calles, que son calles muy irritadas, en donde las personas y que disputan entre ellas. Entonces hay diferentes niveles en donde esto aparece. Uno puede dar algunos ejemplos, ¿no? Una de las cosas que pasó en el país, y eso es muy importante que como pensar, las cosas que pasaron en este país fue, aquí se cambió el modelo económico y nos cambió las condiciones para vivir, para sobrevivir en el mundo social, se nos transformó, pero hubo otro gran cambio, que es que hubo un impulso a la democratización de las relaciones sociales muy grande. 2 grandes factores, y hay que entenderlos a los 2 juntos. Relaciones más horizontales, básicamente, ¿no? Relaciones más horizontales, pero también una oferta de ciudadanía, de ciudadanización, de derechos, que nunca había sido movilizada con la fuerza que fue ¿Te movilizada. refieres a los gobiernos democráticos? A los ¿o gobiernos no? democráticos. No tiene que ver solamente con Chile, es un movimiento. Sí. Tiene que ver con que se democratizan, o sea, se empuja la idea de que debería ser más democrática o más igualitaria las relaciones entre hombres y mujeres, niños y adultos, pero también entre las clases sociales, ¿no? Que no hay ninguna razón porque alguien de clase alta me trate como si fuera un menor porque vengo de sectores populares y que tenga privilegios que yo no tengo en el espacio público, que es un espacio común, etc. Hay un empuje muy grande sobre eso. Pero hay una ciudadanización, o sea, un empuje a esto que viene de la mano de este otro lado, que es el cambio de modelo económico, que trae otros ideales. Por ejemplo, que tú te bastas a ti mismo, esfuerzo, competencia, etc. Y todo eso modifica la vida social. Entonces tenemos un montón de tensiones, porque muchas maneras de hacer las cosas en la vida social se transformaron y no funcionan más. Yo digo todo esto para dar un pequeño ejemplo de estas tensiones, de las diferentes tensiones que están en el mundo social. El caso de la autoridad. Como se democratiza, la gente piensa que está en contra del autoritarismo, pero piensa, como dije antes, que hay que ser autoritario y que hay que usar el autoritarismo para hacer las cosas. Pero además piensa que todo ejercicio autoritativo, o sea, de autoridad, ejercer tu autoridad, es autoritario. Entonces pone en una tensión tremenda, Claro. Aquí tiene que ejercer autoridad. Y en las Los sociedades, profesores, las exacto, fuerzas de represión policial, etcétera. etcétera. El jefe, ¿no? Chao jefe, ¿no? Los padres, las Claro, madres. el sueño del chao jefe, tú te dices, el padre, las madres, etcétera. Los médicos, las médicas, o sea, tenemos como puesto en tensión
un montón de relaciones que tienen que ver con cumplir tareas sociales, ¿no? La autoridad política cambia Sin también. duda. Entonces, una tensión que es, hemos cambiado, pero no hemos logrado encontrar una fórmula nueva en cómo podemos ejercer la autoridad. Tú la puedes ver desde las casas, en las cuales los padres andan súper complicados de cómo ejercer autoridad con sus hijos. Algunos piensan que ejercer autoridad es autoritarismo, otros no saben muy bien cómo manejar la situación, otros piensan que si les responden son autoritarios, o sea, si les piden que dejen, Claro. se vayan a la cama a las 10 de la noche, son autoritarios. Eso, Desde ahí comienzan los problemas, de ahí comienza todo. Y de ahí comienza todo. Pero tenemos problemas en las escuelas, en Sí. donde el debilitamiento de la figura de autoridad desarma formas de convivencia y la valencia, el valor del acuerdo de las formas de convivencia, y te desata relaciones mucho más violentas, mucho más, etcétera, ¿no? Vuelvo a insistir, uno, en este caso vale la pena subrayar que la violencia es un síntoma, pero los mecanismos son los que se han debilitado, uno de ellos, por supuesto, la autoridad. Pero uno va y lo piensa respecto a los jefes, y el sueño del chau jefe, para volver a eso, que todo el mundo se El quiere... no tener jefe, Obviamente, realmente. por eso todo el mundo hacía como, ¿no? El sueño del chau jefe, no tener jefe, porque en realidad es muy complicado. O el hecho que mucha gente, como lo han estudiado mis colegas, mucha gente que es promovida a cargos de supervisores, que son empleados que quieren ser supervisores, no quieren ser supervisores. Porque les va a crear un estrés increíble tener que, o Ejercer supervisores, o la tener autoridad. cargos de... Claro. Cuando un ascenso es un problema al final. Katia, Y es un problema. Y en, es un problema. y en este análisis más global, hemos visto el cambio de gobierno, este cambio más que pendular. Algunos hablan de un pendulazo, digamos, porque ya no es Bachelet Piñera, sino que es Boric Cast. Pero uno ve en otras partes del mundo lo que ocurre con Trump, lo que ocurre con Meloni en Italia, lo que ocurre con Bukele y tantos otros líderes de lo que hoy día se ha llamado la ultraderecha. ¿Es que la sociedad o parte de la sociedad es hoy día más conservadora que antes? ¿Es que nos estamos derechizando? Yo creo que hay que como cuidar el diagnóstico, porque decir que una sociedad apoya más soluciones que son soluciones, por ejemplo, de mano dura, no quiere decir que una sociedad sea más conservadora. Quiere decir que en el contexto, mi evaluación de lo que necesito implica una consideración de que debería necesitar a alguien que tenga, no sé, más mano dura. Pero no se puede hacer paquetes, ¿no? Que yo quiera mano dura no quiere decir que esté a favor de los principios de la derecha, porque puedo querer mano dura y al mismo tiempo quiero tener más protecciones sobre los abusos que se producen cuando no se regulan las relaciones en el mercado. Y puedo estar de acuerdo también en que quiero que desaparezcan las AFPs, porque en realidad encuentro que esas AFPs deben desaparecer porque es un abuso, de nuevo, del mercado contra eso. Y puedo al mismo tiempo querer mano dura. Entonces, creo que hay que diferenciar cuáles, o sea, y creo que en ese caso las historias de los países son distintas y se pueden explicar de manera distinta. ¿Cuál sí creo que es el elemento común? Yo creo que hay un elemento común que tiene que ver con el lugar del uso de la fuerza y la legitimidad del uso de la fuerza. Y entonces muchas cosas que nosotros habíamos ganado como civilización, no como país, como civilización, de cuáles serían los resguardos a la integridad de las personas, cuáles serían los principios del respeto de las libertades individuales, etcétera, están puestas en tensión, porque hay un cambio respecto a esta, en mi opinión, también en lo que ve y en lo que uno estudia y ve, pensando esta cuestión de la gestión de las asimetrías de poder y el poder, un avance de una cierta legitimación del uso de la fuerza para la obtención de los objetivos.
pero eso se expresa diferente. Si uno piensa en Estados Unidos uno se está jugando la hegemonía, ¿no? O sea, hay un problema de hegemonía serio que está tratando de ser resuelto y ahí hay una definición desde ese lado. En el caso de Chile, probablemente la cuestión de la delincuencia o de la idea de que la migración participa en una especie de desorden societal, etcétera, ha participado en la idea de que el uso de la fuerza puede ser un poco más admisible de lo que pensábamos un tiempo antes. Entonces, pero en definitiva, solo para ver nuestra región, el triunfo de Bolsonaro, de Milei, de Kast, ¿no significa que nuestras sociedades sean hoy día más conservadoras? No, yo no creo que necesariamente sean más conservadoras en el caso de Chile. El caso de Brasil creo que es un poco distinto. Entonces tenemos que verlo por países, porque no podemos decir que son más conservadoras, pero sí creo que uno puede decir que cuando uno ve lo que a veces se sostiene o se apoya, o los apoyos que se recibe, sí uno puede decir que hay algunos elementos que construían como los límites de nuestro mundo, ¿no? Como los límites, tengo un colega que habla de los límites imaginarios que tenemos en el mundo, que no hay ninguna barrera, pero son imaginarios y que nos ponemos sobre lo que podemos o no podemos hacer en la relación con los otros, en la cuestión política, se han movido, ¿no? Y estamos viendo cómo se recomponen y no sabemos si se van a quedar movidos o se van a recomponer hacia adentro. Eso es algo que lo dirá el futuro. Pero el punto es, eso no hace que la sociedad sea más conservadora, o sea, no necesariamente está ligada a que sea más conservadora, no está más ligada a que sea de derecha. Eso mismo podría traerlo un gobierno con una propuesta de izquierda mañana y podría ser convincente si es que articula varias cosas que, bueno, aquí tendría que articular una cosa como de promesas económicas, bueno, muchas más cosas, pero lo que quiero decir es, no está pegado en una ideología. Yo creo que se está reconstituyendo este mapa ideológico también. Entonces, cuando uno dice ya no es más izquierda-derecha, es porque eso se reconstituye. Y yo realmente no creo que el país haya votado porque se haya vuelto más conservador por José Antonio Kast, por el nuevo presidente electo. Tiene otras razones. Son las razones que tuvo el país para votar por esa candidatura que en la segunda vuelta condensaba muchas. Pero no creo que porque sea un país necesariamente más conservador. Muy agobiado por la desestabilización de la vida, por la inestabilidad, y las ganas de que alguien te dé estabilidad pueden ser muy grandes por diferentes razones. ¿Pero izquierda-derecha quedó obsoleto? Yo creo que eso no es las razones por las cuales la gente vota en términos ideológicos, pero la gente que se sitúa derecha-izquierda sí encarna algunas cosas que las personas están buscando probablemente. Entonces es difícil decir, derecha-izquierda no ha quedado obsoleto por una razón, porque el sistema político institucional te lo sigue ofreciendo, te lo sigue ofreciendo, y tratas de colocarte en algún lugar. Y bueno, París es uno que intenta colocarse en ese lugar, en el intermedio. Pero mientras que el sistema político se te siga, puede que tú no estés votando estás votando porque te está ofreciendo que te va a quitar la delincuencia y vas a poder salir al parque, tu hijo va a poder disfrutar más del parque. Pero el sistema político lo sigue llamando que esta es una cuestión derecha-izquierda porque ellos están organizados como derecha-izquierda. ¿Tiene el sistema político institucional, Katia, crees tú, posibilidad alguna quizás de resolver en parte las demandas tan diversas y tan profundas de la sociedad que nombrabas al comienzo de esta conversación? Porque son cosas muy de fondo, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el cansancio. Tú siempre recuerdas el capitalismo, es muy cansador, ¿no? Hay unas demandas y una insatisfacción que tiene que ver con, básicamente, con rehacer muchas cosas. Por lo tanto, me quedo pensando si es que efectivamente el sistema político institucional tiene algunas herramientas para ir satisfaciendo poco a poco, y si esto ha pasado realmente en alguna parte del mundo. No, yo creo que no. Ah, ¿tú crees que no? No, yo creo que no. Y por eso creo que no, creo que es imposible, porque creo que una de las cosas que la política siempre hizo fue darle nombre a las demandas. Construir las demandas, o sea, hacer de las demandas algo manejable
y que pueda ser incorporado al mundo del gobierno, ¿no? Así es un pasaje, porque tú puedes... La población tiene muchas necesidades y los procesos que las afectan son muchos. Y ese trabajo de traducción no se está haciendo. Es como yo tomo la encuesta X, tomo cuáles son las demandas, las trato de construir y luego las traigo. Y dejo todo en el orden de la demanda y no la construyo. Por eso me es imposible, porque no he hecho el trabajo por eso insisto en que el problema principal del sistema político institucional es que cree que tiene que seguir respondiendo demandas cuando lo que tiene que hacer es responder a procesos. Y responder a procesos quiere decir que son, por ejemplo, sociedades muy complicadas a la hora de gestionar asimetrías de poder, por poner el ejemplo que he estado usando en todo este tiempo. Entonces tú tienes que hacer algo y construir esa en una demanda concreta, ¿no? De más apoyo a generar equilibrios en la sociedad. Estoy dando un ejemplo que es más de la sociedad. Es un análisis y un trabajo, un ejercicio sumamente complejo que da la impresión que ningún gobierno esté ni dispuesto ni capacitado para hacerlo, ¿no? No, yo creo que es muy difícil, sí, que nadie lo está haciendo, ni siquiera ningún gobierno, no están haciéndolo los partidos políticos en general, no están teniendo, creo, la claridad de que el mundo ha cambiado y sobre eso hay que trabajar para contrarrestar el desapego, porque el desapego, ¿qué quiere decir? No quiere decir anomia, tenemos por supuesto focos anómicos, pero el país no es anómico, si no, no estaría votando en masa por el orden. O sea, así que para quienes hacen la tesis de la anomia, yo creo que ya incluso estas votaciones muestran el país no tiene esa cosa, pero tiene una cosa desapegada. ¿Y eso qué implica? Implica falta de adhesión y falta de implicación. ¿Y cuál es el problema de la falta de adhesión para la política? Que cuando tú no tienes adhesión, la siguiente gran seducción es la fuerza. Pero para la fuerza tiene que ser siempre incremental, porque en realidad las sociedades... Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Las sociedades siempre han logrado ser gobernadas en la historia de la humanidad gracias a adhesiones. Al rey, no sé, o sea, adhesiones, producción de adhesiones. Cuando tú no logras hacer eso, la única manera que tienes es esta cuestión o de la manipulación, que puede servirte algún tiempo, y la manipulación, como lo hemos visto en muchos regímenes en la historia, rápidamente lleva al uso de la fuerza, pero el uso de la fuerza siempre es incremental, porque no tienes ninguna manera de resolverlo si no incrementas la fuerza. Entonces, tu problema principal es cómo producir esa adhesión, pero para que produzcas esa adhesión tienes que generar un análisis de procesos, construcción, políticas de demandas, no de demandas sociales, sino la construcción política de esas demandas y además la construcción de ofertas de solución para esas demandas construidas políticamente. O sea, es un problema que la demanda cruda social llegue, porque es inabordable, porque además cuando tú dices, quiero mejorar la salud, en la sociedad hay mil maneras de entender qué es resolver la salud. Katia, partíamos esta conversación presentándote, como lo han hecho tantos, ¿no? Como una de las pocas personas que se anticipó hace 6 años al estallido social. ¿Hoy ves riesgo de un nuevo estallido, de un estallido 2.0? Yo creo que, yo eso también lo he dicho otras veces, creo que es un problema pensarlo así. ¿Por qué? Porque en realidad el riesgo no es tanto que la gente salga a la calle. Ese no es el riesgo. El riesgo es cómo tenemos una erosión lenta, invisible y permanente del tejido social, que es la base y el fundamento de todo, de la productividad, de la reproducción social, de la formación de nuevas generaciones, del recambio generacional, de la producción de una población que pueda continuar, con una sociedad que pueda continuar de manera pacificada, etc. Entonces, tener miedo a que la gente salga a la calle y que se produzca este enfrentamiento, creo que no es el problema. Creo que el problema es pensar que eso que estuvo en esas calles y no solamente
los aspectos violentos o los aspectos de incivilidad que pudo tener ese movimiento, sino lo que llevó a la gente a la calle y a apoyarla de la manera masiva que la apoyó hasta el finales del mes de diciembre, y en adelante comenzó a bajar, pero sí, hubo un alto apoyo. Las razones esas no han sido todavía elaboradas políticamente. Se ha fracasado 2 veces. Justamente con respecto a eso, Katia, el presidente Boric, en una reciente entrevista con el diario El País, analiza el resultado electoral, pero el proceso chileno en definitiva. Y hablando respecto de cómo la gente se sintió defraudada por el fracaso justamente de los 2 procesos constitucionales, él saca la siguiente conclusión. Bueno, la política no me está dando soluciones, entonces al menos denme orden, ¿no? Eso analiza él. ¿Tú estás de acuerdo con ese análisis que significó que la gente se defraudara con la política con estos 2 procesos constituyentes fallidos? Yo pienso que las personas se han defraudado con la política, pero ese desencanto es mucho más largo que estos 2 procesos pero constitucionales. Pero había una ilusión, dice él. Una esperanza. Por supuesto. Lo que pasa es que si yo miro el material y el trabajo que yo he hecho, el descontento era muy grande, pero con un sentimiento de impotencia muy alto en los años 2000. A partir del 2010 hay grados de descontento que son altos, pero cada vez más con la idea de que hay un horizonte de transformación y mucha rabia, ¿no?, producida y mucha claridad sobre eso. Y este ciclo, ¿no?, este nuevo ciclo, que es de mucha más claridad, de mucha más rabia, pero también de un horizonte abierto de transformaciones, es completamente defraudado por este proceso. En eso estamos claros. Y eso, en realidad, hace que lo que aumente sea el desencanto con el sistema político institucional. Entonces, yo creo que en lo que yo diferiría es que no es que la gente vaya al orden o no. No, es que lo que hace es más pronunciada su desencanto con la política institucional, y eso lo vamos a seguir viendo en las siguientes elecciones, a menos que el sistema en su conjunto, la manera de las dinámicas, porque no es un partido, son las dinámicas, ¿no?, que internas se modifiquen, porque lo que estamos ahondando es este desencanto. Hay una discusión que se hace que generalmente pone en esta posición a los que no votaban antes. Yo creo que es un error, que eso es porque los que hacen encuestas recién se han interesado y porque recién tienen datos sobre los que no votaban. Pero si uno mira, estos procesos son mucho más largos, y una cosa que creo que es importante señalar es que tampoco es así. No es que haya un grupo de todos los que siempre votaron que piensen que están súper contentos con el sistema político institucional. Uno hace así, con gente hiperpolitizada, y lo siguiente que sale es que la política es pésima. Y no voy a decir las otras palabras que dicen porque estamos en este sitio tan honorable. No. Pero quiero decir, eso es mucho más que una elección entre uno y otro. Es algo que afecta al propio proceso, y creo que eso es lo más grave. Los grados de erosión silenciosa, invisible del lazo social que nos ponen en tensión, y esta erosión de la política institucional por la debilidad para hacer su trabajo, que es un trabajo de traducción y de construcción política de esas demandas sociales. Ya, pues Katia Araujo, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de ADN, El País, de Prisa Media, a estas reflexiones, a este análisis. De esto se habla. No, muchas gracias, Katia. No, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes. Si les ha gustado esta conversación, la pueden compartir, ciertamente. Estamos atentos también a sus comentarios y los seguimos esperando cada semana en las distintas plataformas, Rocío, del País, de ADN, en De Esto se habla. Hasta la próxima semana. Esto fue De Esto se habla, una producción de Prisa Media.